Tertium Organum. P. de Ouspensky. El tercer canon del pensamiento. Una clave para los enigmas del mundo. Capítulo 12. Análisis de los fenómenos. ¿Qué determina para nosotros los diferentes órdenes de fenómenos? Métodos y formas de la transición de los fenómenos de un orden al otro. Los fenómenos del movimiento. Los fenómenos de la vida. Los fenómenos de la consciencia. La cuestión central de nuestra percepción del mundo. ¿Qué género de fenómenos es primario y produce a los otros? ¿Puede estar el movimiento en el principio de todo? Las leyes de la transformación de la enerva. La simple transformación y la liberación de la energía latente. Diferentes fuerzas liberadoras de diferentes géneros de fenómenos. La fuerza de la energía mecánica, la fuerza de una célula viva, y la fuerza de una idea. Los fenómenos y los noúmenos de nuestro mundo. El orden de los fenómenos nos lo determina primero, nuestro método de percepción y, segundo, la forma de la transición de un género de fenómenos a otro. Distinguimos tres géneros de fenómenos de acuerdo con nuestro método de percepción y la forma de su transición a otros fenómenos. Fenómenos físicos, o sea, todos los fenómenos estudiados por la física y la química. Fenómenos de la vida, todos los fenómenos estudiados por la biología y sus subdivisiones. Fenómenos psicológicos, pensamientos, sentimientos, etc. Percibimos los fenómenos físicos por medio de nuestros órganos sensorios o por medio de instrumentos. Muchísimos fenómenos físicos reconocidos no se observan directamente, solo son una proyección de las causas supuestas de nuestras sensaciones, o las causas de otros fenómenos. La física reconoce la existencia de muchísimos fenómenos que nunca fueron observados por los órganos sensorios ni por los instrumentos, por ejemplo, la temperatura de cero absoluto, etc. Los fenómenos de la vida no se observan como tales. No podemos proyectarlos como la causa de sensaciones definidas. Pero ciertos grupos de sensaciones nos hacen presuponer la presencia de fenómenos de vida detrás de los grupos de fenómenos físicos. Es posible decir que cierto grupo de fenómenos físicos nos hace suponer la presencia de fenómenos de vida. Definimos la causa de los fenómenos de vida como algo imperceptible para los sentidos o para los instrumentos, e inconmensurable con las causas de las sensaciones físicas. Una señal de la presencia de los fenómenos de vida es la capacidad de los organismos para reproducirse, o sea, su multiplicación en las mismas formas, la indivisibilidad de las unidades individuales y su capacidad de adaptación que no se observa fuera de la vida. Los fenómenos psicológicos, sentimientos y pensamientos, los conocemos en nosotros mediante sensación directa, subjetivamente. Deducimos su existencia en nosotros por analogía con nosotros, sobre la base de su manifestación en acciones, y sobre la base de lo que aprendemos a través de comunicación por medio del lenguaje. Pero como lo señalan algunas teorías filosóficas, es imposible establecer, en lo estrictamente objetivo, la presencia de otra consciencia, aparte de la nuestra propia. Un hombre establece esto habitualmente sobre la base de una convicción interior. Los fenómenos físicos se transforman uno en otro completamente. El calor puede transformarse en luz, la presión en movimiento, etc. Puede crearse cualquier fenómeno físico partiendo de otros fenómenos físicos. Cualquier compuesto químico puede reproducirse sintéticamente combinando las partes componentes en las proporciones necesarias y bajo las condiciones físicas requeridas. La física moderna supone que en la base de todos los fenómenos físicos yacen fenómenos electromagnéticos. Pero los fenómenos físicos no se transforman en fenómenos de vida. La ciencia no puede crear vida mediante ninguna combinación de condiciones físicas, tal como mediante síntesis química no puede crear materia viva, protoplasma. Podemos decir qué cantidad de carbón se necesita para obtener la cantidad de calor necesaria para transformar una cantidad dada de hielo en agua. Pero no podemos decir qué cantidad de carbón se necesita para crear la energía de vida con cuya ayuda una célula viva forma otra célula viva. Del mismo modo, los fenómenos físicos, químicos y mecánicos no pueden, por sí mismos, producir fenómenos psicológicos.
Si fuera de otro modo, una rueda giratoria, mediante el gasto de cierta cantidad de energía, o en el curso de cierto lapso, generaría una idea. Empero, sabemos muy bien que una rueda puede seguir girando durante millones de años, pero que de ello no resultará ninguna idea. Vemos, por tanto, que los fenómenos del movimiento son fundamentalmente diferentes de los fenómenos de la vida y la consciencia. Los fenómenos de vida se transforman en otros fenómenos de vida, se multiplican en ellos infinitamente y se transforman en fenómenos físicos, produciendo toda una serie de combinaciones mecánicas y químicas. Los fenómenos de vida se nos manifiestan en fenómenos físicos y en la presencia de tales fenómenos. Los fenómenos psicológicos se experimentan directamente y, habiendo enorme fuerza potencial, se transforman en fenómenos físicos y en manifestaciones de vida. Sabemos que en la base de nuestra fuerza procreativa yace el deseo, o sea, un estado psicológico o un fenómeno de consciencia. El deseo tiene tremenda fuerza potencial. Puede producirse todo un pueblo mediante el deseo combinado de un hombre y una mujer. En la base de la fuerza creadora, constructiva y activa del hombre, capaz de alterar el curso de los ríos, de unir los océanos, de tallar montañas, yace el deseo, o sea, un estado psicológico o un fenómeno de la consciencia. De esta manera, los fenómenos psicológicos poseen un poder unificador aún mayor en relación con los fenómenos físicos que los fenómenos de vida. La filosofía positivista afirma que los fenómenos de vida y los fenómenos psicológicos surgen de una sola causa que yace dentro de la esfera de los estudios físicos. Esta causa se llama con diferentes nombres en diferentes tiempos, pero se presume que es idéntica a la energía física en general. Analizando seriamente esta afirmación, es imposible evitar ver que es completamente arbitraria e infundada. Dentro del ámbito de nuestro ser y nuestra observación, los fenómenos físicos nunca producen fenómenos de vida y consciencia. Por tanto, estamos más justificados al suponer que los fenómenos de vida y los fenómenos de consciencia contienen algo que está ausente en los fenómenos físicos. Además, los fenómenos físicos, biológicos y psicológicos no pueden medirse con la misma medida. O, para ser más exacto, a los fenómenos de vida y a los fenómenos de consciencia no los podemos medir. Y solo son los primeros, o sea, los fenómenos físicos, los que podemos suponer que sean medibles, aunque incluso eso es muy problemático. En todo caso, sabemos sin duda que ni los fenómenos de vida ni los fenómenos psicológicos podemos expresarlos en las fórmulas de los fenómenos físicos. Y, hablando en general, para ellos no tenemos fórmulas. Si deseamos entender más claramente la relación mutua de estos diferentes órdenes de fenómenos, debemos examinar más pormenorizadamente las leyes de su transición de uno al otro. Primero de todo, debemos considerar los fenómenos físicos y efectuar un minucioso estudio de todas las condiciones y características de su transición de uno al otro. En el artículo sobre Wundt, de Northern Messenger, 1888, A. L. Bolinsky, exponiendo los principios de la psicología fisiológica de Wundt, escribe: las acciones de la sensación se llaman acciones de irritación. Pero estas dos acciones no es menester que sean iguales. Uno puede incendiar toda una ciudad con la chispa de un cigarrillo. Debe entenderse por qué esto es posible. Equilíbrese una tabla en el borde de algún objeto, al estilo de una báscula, y adviértase que está en equilibrio. Ahora pónganse pesos iguales en cada extremo de la tabla. Los pesos no caerán, aunque tenderán a caer, se equilibrarán entre sí. Ahora bien, si sacamos de un extremo de la tabla el peso más pequeño, el otro peso se recargará y la tabla se volcará, o sea, la fuerza de la gravedad, que existía antes como una tendencia invisible, se convertirá en una visible fuerza impulsora. Pero si colocamos la tabla con los pesos en tierra, la fuerza de gravedad no tendrá efecto más. Empero, no se la eliminará. Meramente, se la trasladará a otras fuerzas. Las fuerzas que solo tienden a producir movimiento se llaman fuerzas reprimidas o muertas. Las fuerzas que realmente se manifiestan en movimientos definidos se llaman fuerzas libres o vivas.
Pero, entre las fuerzas libres es necesario distinguir entre las fuerzas liberadoras y las fuerzas que son liberadas. Hay una diferencia enorme entre la liberación de una fuerza y su transformación en otra fuerza. Si una forma de movimiento se transforma en otra, la cantidad de fuerza libre sigue siendo la misma. Pero cuando una fuerza libera a otra, la cantidad de fuerza libre cambia. La libre fuerza de la irritación libera a las fuerzas reprimidas de un nervio. Y esta liberación de las fuerzas reprimidas de un nervio tiene lugar en cada punto del nervio. El primer movimiento crece, como un incendio, como una luz que acarrea consigo siempre nuevos montones de nieve. He aquí por qué la acción, el fenómeno, de la sensación no es menester que sea exactamente igual a la acción de la irritación. Miremos con mayor amplitud la relación de las fuerzas liberadas y las fuerzas liberadoras en los diferentes géneros de fenómenos. Veremos que, a veces, una cantidad insignificante de fuerza física puede liberar una enorme y colosal cantidad de energía, también física. Pero toda la cantidad de fuerza física que podamos reunir no liberará una sola gota de energía de vida necesaria para la existencia independiente de un microscópico organismo vivo. La fuerza contenida en los organismos vivos, la fuerza de vida es capaz de liberar cantidades infinitamente grandes de energía, comparadas con la fuerza del movimiento, tanto de energía de vida como de energía simplemente física. Una microscópica célula viva es capaz de diseminación infinita, de desarrollarse en nuevas formas, de cubrir continentes con vegetación, de llenar océanos con algas marinas, de construir islas de coral, de dejar detrás de sí vastas capas de carbón, etc. Respecto de la energía latente contenida en los fenómenos de consciencia, o sea, en los pensamientos, sentimientos y deseos, vemos que la potencialidad es aún más inmedible, aún más ilimitada. Por la experiencia personal, por la observación y por la historia sabemos que una idea, un sentimiento o un deseo, al manifestarse pueden liberar ilimitadas cantidades de energía, crear series infinitas de fenómenos. Una idea puede actuar durante cientos y cientos de años y solo crecer y ahondarse, produciendo series siempre nuevas de fenómenos, liberando energía siempre nueva. Sabemos que los pensamientos continúan actuando y viviendo cuando el nombre mismo del hombre que los produjo se convirtió en un mito, como los nombres de los fundadores de antiguas religiones, los creadores de inmortales obras poéticas de la antigüedad, héroes, dirigentes, profetas. Sus obras las repiten innumerables labios, sus ideas son analizadas, comentadas. Las obras que se preservaron son traducidas, publicadas, leídas, aprendidas de memoria, recitadas, representadas, ilustradas. Y esto ocurre no solo con las grandes obras maestras de los genios universales. Un solo verso puede vivir durante miles de años, haciendo que centenares de hombres trabajen para él, lo sirvan a fin de transmitirlo más allá. Obsérvese cuánta energía potencial existe en algunos versos de Pushkin o Lermontov. Esta energía afecta no solo los sentimientos de los hombres, sino, por su existencia misma, afecta su voluntad. Obsérvese cómo las palabras, los pensamientos y los sentimientos del semimítico Homero siguen viviendo, rehusándose a morir, y cuánto movimiento produjo cada una de sus palabras en el curso de su existencia. Está muy claro que cada pensamiento de un poeta contiene enorme fuerza potencial, similar a la energía potencial contenida en un trozo de carbono en una célula viva, pero infinitamente más sutil, imponderable y potente. Esta notable correlación de los fenómenos puede expresarse en la siguiente formulación. Cuanto más se aleja un fenómeno de lo visible y lo tangible, de lo físico, más lejos está de la materia, más contiene de fuerza oculta. Cuanto mayor es la cantidad de fenómenos que puede producir y abarcar, mayor es la cantidad de energía que puede liberar, y menos depende del tiempo. Si conectamos todo lo antedicho con el principio físico de que la cantidad de energía es constante, debemos especificar más precisamente que todas las afirmaciones anteriores no se referían a la creación de nueva energía, sino a la liberación de energía latente.
Además, hemos descubierto que la fuerza liberadora de vida y pensamiento es infinitamente mayor que la fuerza liberadora de movimiento mecánico e influencias químicas. Una microscópica célula viva es más poderosa que un volcán, una idea es más poderosa que un cataclismo geológico. Luego de establecer estas distinciones entre los fenómenos, tratemos de averiguar qué representan estos, considerados por sí mismos independientemente de nuestra percepción y sentimiento acerca de ellos. Al punto veremos que de esto no sabemos nada. Un fenómeno se conoce en la medida en que es una irritación, o sea, en la medida en que causa una sensación. La filosofía positivista ve, en la raíz de todos los fenómenos, movimiento mecánico, energía electromagnética. Pero la hipótesis de átomos vibratorios o de unidades de energía, y de ciclos de movimiento, cuyas diferentes combinaciones crean diferentes fenómenos, todo esto no es sino una hipótesis, basada en una suposición totalmente artificial y arbitraria de que el mundo existe en el tiempo y en el espacio. Si hallamos que las condiciones del tiempo y del espacio son solo propiedades de nuestra percepción sensoria, abolimos absolutamente cualquier posibilidad de la hipótesis de energía como la base de todo. Porque la energía exige tiempo y espacio, o sea, exige que las condiciones de tiempo y espacio sean las propiedades del mundo y no las propiedades de la consciencia. Así que, en realidad, no sabemos nada acerca de las causas de los fenómenos. Sabemos que ciertas combinaciones de causas, actuando sobre nuestra consciencia a través del organismo, producen una serie de sensaciones de las que tomamos consciencia como un árbol verde. Pero si la representación del árbol corresponde a la esencia real de las causas que suscitaron estas sensaciones, no lo sabemos. La cuestión de la relación de un fenómeno con la cosa en sí, o sea, con la esencia contenida en él, ha sido, desde épocas remotísimas, el problema principal y más difícil de la filosofía. Estudiando los fenómenos, podemos llegar a sus causas, a la esencia misma de las cosas. Kant dijo claramente: no, al estudiar los fenómenos ni siquiera nos acercamos al conocimiento de una cosa en sí. Y, reconociendo lo correcto del juicio de Kant, si deseamos acercarnos al conocimiento de las cosas en sí mismas, debemos buscar un método totalmente nuevo, un camino completamente diferente del que siguiera la ciencia positivista que estudia los acontecimientos o fenómenos.